Muy bien, buenos días. Ustedes saben que a veces las canciones que cantamos son traducciones de canciones que se han compuesto en otros idiomas, normalmente en inglés. Y a veces las traducciones pierden un poco la fuerza, más que nada, de lo que el compositor tenía en mente. Y en una de las frases que cantábamos recién, la canción dice: oh Dios, cuando la pérdida y la tragedia y el gozo choquen, coalicionen, y la pérdida nos recuerde que la vida es como neblina, eternamente tú eres Dios. Cantábamos también Nuestra esperanza en vida y muerte. Y bueno, como ustedes saben, hace algunos domingos, de hecho, justo ese domingo cantábamos también Nuestra esperanza en vida y muerte. Cantábamos en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Y unos minutos antes de empezar ese curso, ya estoy con otras cosas. De empezar ese culto, me avisaban que mi abuela entró en coma. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó después. Viajamos a Buenos Aires ese mismo día y hace algunos días, hace una semana atrás, falleció. Pero todo esto lo cuento para agradecerles por su apoyo en oración, y no solo en oración, sino también sus mensajitos han sido de mucho ánimo. El miércoles compartíamos en la reunión de oración en relación a lo que había predicado el pastor Matías la semana pasada, que muchas veces las verdades que nos reconfortan son las mismas verdades que cantamos, que escuchamos. Gracias. No sé si es para los ojos o para la nariz, pero voy a usar para la nariz. Las verdades que nos reconfortan son las verdades que cantamos todos los domingos, que leemos todos los días en la palabra de Dios. No son nuevas fórmulas, no son nuevas verdades reveladoras. Y justamente uno de los pasajes que nos compartían vez tras vez, 1 Tesalonicenses capítulo 4, pensando en la esperanza de estar siempre con el Señor, y fue de verdad mucho aliento para nosotros en todo este tiempo. Como decía la canción, cuando el gozo y la tragedia chocan, bueno, Dios es eterno. Dios está siempre cumpliendo su propósito. Muy bien, le voy a pedir que me acompañen a Judas. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Judas. Lo dejamos ahí por un tiempo. Creo que la última vez que hablamos de Judas todavía hacía calor, así que calculen más o menos. Bueno, yo tengo calor ahora, así que tal vez entre punto y punto me tome una siestita de 1 minuto, porque el calor a mí me apaga el interruptor, me da un poquito de sueño, así que no se ofendan si me tomo una siestita entre punto y punto. Vamos a leer solamente un versículo. Judas 11, solamente Judas 11 vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Es esta verdad que acabamos de cantar, Señor. La verdad del Evangelio que podemos cantar con gozo, Señor. Porque en Cristo has decidido salvarnos, cargando sobre Él nuestros pecados, Señor. Y hoy tenemos
todos aquellos que hemos creído, que nos hemos arrepentido, podemos tener vida eterna y esperanza segura, Señor. Te damos gracias, Dios. Y te damos gracias porque tu palabra también nos advierte, Señor, contra los peligros que han acechado siempre a tu iglesia y que lo harán, Señor, hasta el día en que Cristo regrese. Ayúdanos a prestar atención, a no creer, Señor, que esto es algo que ocurrió en una época nada más, o algo que puede ocurrir en el futuro, o incluso que es algo que ocurre en otras iglesias solamente, sino entender, Señor, la gravedad de que nosotros bajemos la guardia, nos relajemos, Señor, y permitamos que la falsa doctrina se meta en tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz día para todos los padres. Ya han saludado. Algunos tuve el gusto de poder saludarlos. Y relacionado con el Día del Padre, hay una frase que seguramente todos conocen, que es de tal palo, tal astilla, ¿no? Todos conocen esa frase. Y se refiere justamente a que así como normalmente se utiliza para hablar de los padres, padre, madre, así como son los padres, muchas veces son los hijos. Y eso no hace falta que expliquemos demasiado. Basta con ver algunos rostros y vamos a ver que, por lo menos en apariencia, muchos son muy parecidos. Pero más aún cuando vemos sus actitudes, ahí es donde salta esta frase, ¿no? Y las madres a veces le dicen, no, de tal padre a tal astilla, ¿no? Como cuando algún hijo hace algo que se asemeja a cómo se conduce el padre, o viceversa. Y ahí es donde dicen, ay, ahí está tu hijo, ese es tu hijo. Bueno, es su hijo también, pero cuando hacen algo que se asemeja al padre o a la madre, lo utilizan como un arma poderosa y destructora, ¿no? Ahí ese es tu hijo. Cuando se enojan, cuando hacen berrinche, cuando tienen actitudes obsesivas, no, esto tiene que estar siempre acomodadito así. Ahí está, salió a la madre, ¿no? Pero esto es sorprendente, y más aún cuando consideramos que normalmente no es algo que el hijo hace intencionalmente. A veces sí tratan de imitar, pero no es algo intencional. De hecho, a mí me suelen decir mi mamá o los que han conocido a mi papá, que yo tengo muchos gestos y muchas cosas de mi papá. La verdad es que yo casi ni lo conocí, a los 6 meses él partió con el Señor, así que no podemos decir que es algo que yo imité voluntariamente. Tal vez, no sé, están los genes, no lo sabemos. Pero lo cierto es que normalmente podemos ver cómo las personas imitan voluntariamente o no a aquellos normalmente a quienes admiran, o aquellos que son su modelo. Bueno, la palabra de Dios nos habla de imitación. Filipenses 3:17, Pablo dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero también la palabra de Dios nos advierte y nos provee modelos negativos. Podemos ver personas que han imitado a los falsos modelos que hay en la palabra de Dios. Tenemos que imitar a ejemplos como el apóstol Pablo, por supuesto como el Señor Jesucristo, pero también vemos que hay personas que siguen los malos ejemplos y los malos modelos. Y esto ocurre con los falsos maestros. Nosotros podemos ser engañados, al menos parcialmente, por los falsos maestros. Cuando vemos su forma de conducirse, podemos ver su lenguaje espiritual, podemos ver la eficacia en sus ministerios, hablando en términos palpables.
podemos ver la influencia que ellos ejercen sobre la congregación o sobre sus congregaciones y pensar que esos son verdaderos modelos de ministerio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vienen vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, a simple vista parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso, a la luz de este texto, debemos considerar los modelos pecaminosos de apostasía que fueron juzgados por el Señor. Y hay 3 modelos pecaminosos seguidos por estos falsos maestros a los que Judas se refiere. Vamos a ver entonces estos 3 modelos pecaminosos seguidos por los falsos maestros. Y ya los hemos leído, están ahí, salen a la vista. Tenemos, en primer lugar, vamos a ver la impiedad de Caín. La impiedad de Caín. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Seguramente ya lo saben, pero este ay es una interjección es una palabra que que pronunciada en un tono exclamativo, expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente. Esta palabra significa o se utiliza en el Nuevo Testamento de varias maneras, pero la gran mayoría la utiliza el Señor Jesucristo para emitir juicio, y juicio específicamente o mayormente para el pueblo de Israel y específicamente para con los líderes, con los fariseos, los publicanos, etc. Perdón, los publicanos no eran líderes, los fariseos y otros líderes religiosos. Ahora, en este caso Judas declara sentencia sobre los falsos maestros. Recordemos que los falsos maestros están, por así decirlo, bajo una categoría más general que es la de apóstatas. Y esto es lo que trata también la carta de Judas, de los apóstatas. Los apóstatas son aquellos no que han perdido su salvación, porque la salvación no se puede perder, pero aquellos que por un tiempo han profesado tener fe, han mostrado signos vitales, espiritualmente hablando, o por lo menos eso podíamos creer, pero en determinado momento decidieron dejar la fe, abandonar al Señor. Por eso muchos confunden y piensan, bueno, este está apartado, no lo sabemos, pero la Biblia es clara, aquellos que se alejan del Señor y no vuelven a sus caminos, jamás le han conocido. Ahora, en versículos 5 al 7, hemos visto cómo Judas quiere que sus lectores recuerden 3 ejemplos de apostasía juzgada. Ahí versículo 5 dice, mas quiero recordaros, y continúa con los 3 ejemplos. Explícitamente Judas le dice, quiero que recuerden estos ejemplos de apostasía juzgada, y ahí menciona el carácter de estos falsos maestros, su corrupción, su rebeldía, su irreverencia. Y sin duda, al pensar en el carácter de estos falsos maestros, Judas exclama, ¡ay de ellos! Viene juicio sobre ellos. Como es normal en Judas, nos va a dar tres ejemplos, 3 modelos. El primer ejemplo es bien conocido, vemos ahí que ellos han seguido el camino de Caín. Este es un ejemplo conocido por la mayoría de nosotros. Si has pasado tiempo en la fe y has escuchado las historias bíblicas, has escuchado de Caín. De hecho,
Yo recuerdo, esta era una de esas historias que nos enseñaban en lo que se llamaba en la iglesia donde yo iba, el culto de niños. Era como un culto, pero para niños, al mismo tiempo que estaba la reunión. Arriba iban todos los niños y había un culto junior, digamos. Y en aquella época, no sé si alguno conoce esto, pero en aquella época habían unos, se llamaba franelógrafo. ¿Alguien conoce los franelógrafos? Sí, ahí está. Bueno, era como un paño que tenía un paisaje y entonces los maestros tenían algunos personajes ahí con el mismo material y un abrojo atrás. Entonces lo pegaban al personaje ahí en el franelógrafo y iban contando la historia. Bueno, este es Caín, hizo esto, qué sé yo. Y lo iba moviendo y agregaba personajes, sacaba personajes. Bueno, el problema es que no había plata para comprar tantos personajes. Entonces, mientras que un domingo un jovencito rubio era David, que le tiraba con una onda al gigante, al domingo siguiente ese mismo jovencito era Moisés, que guiaba al pueblo a pasar por el Mar Rojo, y al siguiente era Sansón. Bueno, y así crecimos, ¿no? Con todas esas historias. Ya no sé si David hizo cruzar el mar o si Moisés estuvo en el foso de los leones. Así que, bueno, bastante bien salimos, creo, igual. Una de esas historias era la de Caín y Abel. Recuerdo patente esas imágenes. Y lo primero que notamos en el texto es que no nos dice de qué manera ellos siguieron el camino de Caín. Nos dice que ellos han seguido el camino de Caín, pero no nos dice de qué manera. En los otros dos modelos que vemos, nos dice, se lanzaron por lucro, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí, lucro y error y contradicción nos indican de qué manera ellos estaban siguiendo estos modelos, pero en el caso de Caín no lo hace. Ellos han seguido el camino de Caín, esto es refiriéndose a su conducta o su modo de vida. La palabra camino en sí es neutra en el sentido de que no implica algo negativo, pero obviamente por el contexto sabemos que sí lo es. Entonces, vamos a abrir, o mejor dicho, a ir a Génesis capítulo 4. Los otros dos ejemplos, creo yo que no vamos a seguirlos con la lectura, pero Génesis capítulo 4 vamos a ver el ejemplo, el modelo de Caín que han seguido estos falsos maestros. Vemos en Génesis capítulo 4, enseguida después del relato de la creación, del relato de la caída, vemos este relato de Caín y Abel. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ténganlo abierto, ahí vamos a ir siguiendo cada tanto algunos versículos. Se nos dice luego que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Vamos a leer del 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando leemos el relato, todavía no logramos entender cuál es el punto de comparación entre los falsos maestros y Caín. Bueno, algunos han propuesto que se trata de homicidio, tal vez no homicidio en un sentido literal, sino en un sentido espiritual.
Ellos proponen que, así como Caín mató a su hermano Abel, los falsos maestros matan espiritualmente a las personas. ¿Puede ser una opción? Podría ser una opción. La verdad es que no creo que sea el punto. Algunos piensan que el punto de comparación es la desobediencia de Caín. Algunos ven el sacrificio de Caín como un acto de desobediencia a Dios. Ellos creen que tanto Caín como Abel tenían revelación suficiente de Dios para saber que el sacrificio o lo que debían ofrecer a Dios era un sacrificio de expiación. Entonces, Caín, al desobedecer a Dios y ofrecer otra cosa diferente a la que Dios había determinado, se transforma en un ejemplo de desobediencia. También conectan la desobediencia de Caín con la advertencia que Dios le hace. Dios le advierte sobre lo que Caín estaba a punto de hacer. Sin embargo, él desoye al Señor y lo hace igual, mata a su hermano. Bueno, es posible que sea un ejemplo de desobediencia. Yo me inclino por lo siguiente, pero ahora lo vamos a desarrollar. Pero puede ser. La verdad es que no tenemos demasiada información acerca de lo que ellos sabían o no sabían en cuanto a lo que debían ofrecer a Dios. Vemos que el sacrificio expiatorio está legislado por Dios en la ley mosaica. Por supuesto, había un sentido ellos comprendían que de alguna manera debían ofrecer a Dios, debían adorar a Dios. Y posiblemente hayan entendido que la muerte sustitutoria era necesaria. Pero la verdad es que no sabemos con certeza qué es lo que ellos sabían o no. Y la realidad es que en todos los pasajes que se habla de Caín y Abel, que no son muchos, no hay ninguna indicación de que este sea el problema, de que él haya desobedecido a lo que Dios le había revelado. La palabra ahí ofrenda, que se repite 3 veces en versículos 3, 4 y 5, nos habla justamente de una ofrenda, de un regalo, de un tributo, que puede incluir sacrificios animales, pero no necesariamente. A lo largo de la Biblia creo que aparece unas 209 veces en el Antiguo Testamento, y más de la mitad de las veces se traduce como ofrenda y se refiere a cosas como aceite, granos, no necesariamente sacrificios. Ahora, yendo a los pasajes que mencionan a Caín o Abel, vemos que en Hebreos capítulo 11, 4, por ejemplo, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo único que nos dice es que el sacrificio era más excelente y que lo que lo motivó a ofrecer este sacrificio fue su fe. Pero no nos dice nada en cuanto al sacrificio en sí. Primera Juan capítulo 3, el apóstol Juan dice que Caín era del maligno y que la razón por la cual mató a Abel es porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De aquí algunos también dicen que tal vez fue la envidia es la envidia lo que Judas quiere conectar. Pero parece mejor entender en un sentido más general la impiedad como el punto de conexión. Versículos 2 al 4, ahí leímos. Versículo 3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Es lo único que nos dice. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Versículo 4 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Evidentemente la ofrenda de Abel se destacaba de la de Caín, pero en versículo 5,
versículo 4, dice, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró agrado a Caín y a la ofrenda suya. El punto es que independientemente del tipo de ofrenda que ofrecieron ambos, la ofrenda de Caín no era buena porque provenía de un corazón desaprobado por Dios. Era un corazón que no tenía en cuenta a Dios. De vuelta, no sabemos qué revelación él tenía, lo que sí sabemos es que él era del maligno, que él no tenía fe, que él actuaba completamente en contra de Dios. Por eso decimos que es su impiedad la que conecta a los falsos maestros con el ejemplo de Caín. La impiedad también se ve en versículos 6 al 9, cuando una vez que cometió el asesinato, el Señor lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué es esa forma de contestarle a Dios? Este es un hombre que no teme a Dios, y este es el caso de los falsos maestros. Ellos parecen muy cercanos a Dios, parecen tener experiencias espirituales diferentes y por encima del resto de las personas. Parecen ser adoradores muy apasionados, modelos de adoración. Parecen ser verdaderos ejemplos de adoración espontánea y genuina. Hoy se utiliza mucho esto de espontáneo, adoración espontánea en las iglesias. Sin embargo, no tienen temor de Dios. Esto es evidente porque ellos no adoran a Dios como Él ha determinado que debe ser adorado. Ellos lo hacen a su propia manera. Ellos desoyen las advertencias de Dios una y otra vez, las advertencias que Dios le hace en su palabra. Pero también ante la reprensión responden con insolencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de falsos maestros que han sido confrontados y han respondido con soberbia? ¿Quién sos vos? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Yo soy el ungido del Señor. ¿Quién sos vos para venir a hablarme a mí? Por supuesto, nosotros entendemos que nosotros no somos Dios. Lo que nosotros decimos no tiene autoridad excepto que provenga de la palabra de Dios. Y si exhortamos con la palabra de Dios, es el mismo Dios que está exhortando. Pero ante la reprensión y la exhortación, los falsos maestros son insolentes. Esta es una actitud característica de los falsos maestros. La hemos visto. Ellos siguen el camino de Caín. Pero ojo, esta es una actitud no solo de los falsos maestros, sino también, en un sentido general, de todos aquellos que alguna vez abrazan, entre comillas, la fe y luego se apartan. No temen a Dios. Escuchan una y otra vez las reprensiones y la exhortación de venir a Cristo y arrepentirse genuinamente y la desoyen. Los hijos de Dios luchamos con nuestra reverencia, los hijos de Dios no amamos a Dios de una manera perfecta como deberíamos, pero es una característica de los hijos de Dios: adoración, sumisión, humildad. Volviendo a Judas, ay de ellos, dice Judas. Caín obtuvo su justo juicio, Dios lo sentenció a una vida errante, con duros trabajos sobre la tierra. Y los falsos maestros también tendrán su justo juicio. De la manera en que Dios determinó, ellos recibirán su castigo. Ahora, algo que no mencioné, pero tenemos que tener en cuenta, este ay de ellos también nos enseña que esto no es para tomarlo a la ligera. No solo para los falsos maestros, esta advertencia es algo muy serio, sino también para nosotros, a la hora de hablar de ellos y del juicio que les espera,
no podemos tomarla a la ligera. No podemos andar bromeando acerca del juicio que les espera, no podemos trivializar en nuestras conversaciones la gravedad, la seriedad del asunto y del juicio que les espera. No lo hagamos, no lo hagamos. Es algo muy serio, ay de ellos. Dolor, espanto. El segundo modelo que vemos es la codicia de Balaam. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bueno, ahí tenemos algunas pistas entonces. Se lanzaron por lucro, ahí tenemos una pista, y el error de Balaam. Esa palabra se lanzaron, que aparece ahí, de las 28 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 26 se traduce como derramar. Como derramar. Se habla de derramar un perfume, un líquido, etc. Y aunque la Reina Valera acá lo traduce en voz activa, en realidad es voz pasiva. Ellos fueron derramados. Esa es la idea. Ellos fueron derramados. Y ahora vamos a ver qué podría implicar esto. Pero dice que ellos fueron derramados o fueron... Ya me quedé con la otra palabra. Ellos se lanzaron o fueron derramados por lucro. Y ahora el lucro de una compensación económica. Ahora, de vuelta, la palabra lucro en sí no es negativa, aunque nosotros y sobre todo acá en Argentina la asociamos de manera negativa. Pero por ejemplo el Señor dice que el obrero es digno de su salario. La palabra salario es la misma que lucro. Sin embargo, desde luego que en este caso tiene una connotación negativa, ya que nunca, jamás, nunca, el dinero debe ser la motivación de un verdadero siervo de Dios. Nunca, nunca. Por supuesto, el hombre de Dios no debe pasar hambre. El obrero es digno de su salario, leíamos recién, y se aplica también a los pastores. Pero eso no quiere decir que su motivación, ni la principal, ni la secundaria, ni la terciaria, ni la cuartiaria y así, debería ser el dinero. Jamás, jamás. Por eso cuando vemos que pastores, y ha pasado, he escuchado esto, lo invitan a predicar un lugar y le dice, bueno, pero ¿cuánto es lo que...? ¿No? No se animan a decirlo, pero ¿cuánto hay? Eso es un desastre. Lo que motiva y lo que debe motivar a un verdadero siervo de Dios es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. No el amor al dinero, el amor a Cristo y el amor de Cristo. Lo que motiva a estos falsos maestros es el amor al dinero. Ellos pretenden servir a dos señores. Sin embargo, nuestro Señor fue muy claro: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, la realidad es que en estos casos pareciera más que ellos no están sirviendo a dos señores, sino solo a uno, lisa y llanamente, que es el dinero. Pero pensemos el ejemplo de Balaam. Encontramos el relato y no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo, pero encontramos el relato de Balaam en Números capítulo 22 al 24, aunque el capítulo 25 es también clave, aunque en ningún momento menciona a Balaam. El capítulo 25 de Números es de suma importancia para entender esto. En el capítulo 22 vemos cómo Balac, no Balaam, sino Balac, rey de Moab, quiso contratar los servicios de Balaam, que era como una especie de profeta, mago, adivino, pagano, no era un profeta del Señor. Y él quiso contratarlo para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Él quería hacer que Balaam
lograra que Dios maldijera a Israel para así poder ganarle. Claro, este rey Balac estaba asustado porque había escuchado todo lo que Israel, o mejor dicho, Dios había hecho a través de Israel, cómo había ganado batallas, y ellos sabían que en cualquier momento les tocaba el turno. Entonces, él dijo, bueno, yo voy a lograr que Dios maldijera a Israel, o maldiga a Israel, para así poder ganarles. Ahora, esto nos parece un poco extraño, pero la verdad es que era una práctica que se utilizaba en aquella época. Vemos inclusive relatos mucho más adelante del Imperio Romano, cuando iba a conquistar una ciudad, antes de la batalla, ofrecían sacrificios y adoraban a sus dioses, pero no solo a sus dioses, sino también a los dioses de la ciudad que iban a atacar. Esto era como una especie de intento de seducir a esos dioses para que abandonen a esta ciudad y se unan a ellos. Estas supuestas deidades se terminaban transformando en algo así como un dios que se vendía al mejor postor. Vení con nosotros y nosotros te vamos a ofrecer mejores sacrificios, te vamos a adorar mejor, te vas a sentir mimado. Y Balac creía que Jehová de los ejércitos era uno de estos dioses paganos. Pero estaba equivocado, desde luego. Balaam fue seducido vez tras vez por sumas monetarias interesantes, que no nos dice exactamente cuánto, pero dice que eran dádivas de adivinación, y Balac le prometía que lo iba a honrar mucho. Y ahí habla, por supuesto, no de honra solamente en cuanto a fama, sino a retribución económica. Ahora, cabe aclarar y repetir que Balac no era un profeta del Señor. Hay varias marcas en el texto que nos muestran eso, pero una de ellas es que cuando Balac habla a Dios, le llama Jehová, que es el nombre que utilizaba el pueblo de Israel y que denotaba una relación de pacto con su Dios. Sin embargo, cuando Dios habla, se lo menciona como Elohim, el Señor. Él no tenía relación con Balaam. Sin embargo, de una manera soberana, él decidió hablar a través de Balaam. Balac quiso que el Señor maldijera a Israel. Sin embargo, vez tras vez, el Señor bendijo a Israel. Ahora es interesante porque en versículo 7 al 14 de Números 22, vemos como Balaam, que ya había ido a consultar al Señor, motivado por la codicia del dinero, y el Señor le dijo, no vayas con esos hombres, yo no voy a maldecir a mi pueblo. Sin embargo, lo interesante es que Balaam vuelve al Señor a insistir. Él sabía que Dios no iba a maldecirlos, sin embargo, motivado por la avaricia, él vuelve a insistir al Señor y Dios le dice, ¿querés ir con ellos? Anda con ellos. Podemos decir que el Señor entregó a sus propios deseos a Balaam. Y esto es lo que nos conecta con esta voz pasiva del verbo ahí, que dice que ellos se lanzaron o fueron derramados. La idea es que ellos, movidos por su avaricia, deseaban el dinero y fueron entregados a sus pasiones. Aunque Balaam no pudo lograr que Dios maldiga a Israel o maldijera a Israel, de alguna manera él se salió con la suya, y es por eso que decimos que el capítulo 25 de Números
es importante porque vemos que en capítulo 25 el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, algo que por supuesto Dios había prohibido. Y la consecuencia de este pecado trajo una gran mortandad. Por lo menos 24.000 personas murieron por este pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver Balaam? No se lo menciona en ningún lugar. Sin embargo, más adelante, en Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam no pudo lograr su cometido de que Dios maldiga a Israel, pero se le ocurrió una idea. Él sabía que el pueblo de Israel era débil y le dijo a Balac la forma en que el pueblo de Israel podía caer. Sin duda la ruina fue grande. Y finalmente el juicio llegó contra Balaam. El juicio llegó contra Balaam. En Números 31, 7 al 8 dice: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, y 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. El juicio de Dios llegó contra Balaam. Estos falsos maestros se han lanzado, han sido derramados, han sido entregados al error de Balaam. Ellos no se desviaron simplemente por falta de conocimiento. Los falsos maestros no son falsos maestros solamente porque les falta instrucción. No son personas bien intencionadas, con buenos deseos. Ellos voluntariamente siguieron el camino de la avaricia. Por supuesto, aclaramos, hay personas que les falta instrucción y que tal vez no enseñan la palabra de Dios como corresponde porque les falta instrucción, pero estamos hablando de los falsos maestros, aquellos que enseñan el error motivados por sus pasiones, por sus deseos. Y esto es evidente hoy, lo vemos todo el tiempo. Hoy vemos a estos supuestos apóstoles que cobran miles y miles de dólares para dar sus prédicas o conferencias. Podemos ver que el centro de la enseñanza en estas iglesias es: Dios te va a bendecir siempre y cuando pongas tu diezmo. Normalmente en estas iglesias todo tiene un precio. El ungido va a orar por vos si pones X cantidad. La sanación tiene un precio. Milagro tiene otro precio. Es como ir a una góndola y poder elegir qué producto obtener. Vení por tu milagro, pero no te olvides de poner tu dinero. Dale 10.000 a Dios y Él te va a devolver 100.000. Quedé un poco desactualizado con los números porque antes usaba el 100 y 1.000, pero ya con 100 pesos no compras ni un alfajor. El Evangelio, voy a parafrasear lo que un pastor dijo alguna vez: el Evangelio de la prosperidad es efectivo, hace prosperar al pastor de la iglesia. Él es el único que prospera. Inclusive el crecimiento de estas iglesias tiene este mismo fin. Tratamos de que la gente venga, se sienta a gusto, no hablamos de pecado, hablamos de todas cosas que a la gente le interesa sentir, experimentar. Porque queremos que vengan más, que se queden. ¿Por qué? Porque a más personas mayor es la recaudación. Nosotros deseamos que más personas vengan a la iglesia, por supuesto.
pero no es un fin para nosotros, y mucho menos por el lado económico. La realidad es que nosotros deseamos que más y más personas conozcan al Señor y que más y más personas sean edificadas. Y si usted hoy quiere elegir otra iglesia, mientras que nosotros sepamos que es una iglesia que predica la palabra de Dios y usted va a ser alimentado y va a crecer espiritualmente, bueno, bienvenido sea. Lo vamos a extrañar, pero un falso maestro no piensa de esa manera. Piensa en términos económicos siempre. Y antes de seguir al último punto, esta es la característica de los falsos maestros, o una característica que muestra sus intenciones reales, pero también hay una advertencia para todos aquellos que están hoy aquí, que estamos aquí. Personas que por años permanecieron en las iglesias, que sirvieron, tuvieron ministerios, pero cuando tuvieron la oportunidad de seguir sus carreras profesionales, de ganar más dinero, abandonaron al Señor. Y esto no es una exageración, es real. Por eso debes examinar tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Sos una persona que adora al Señor? ¿Sos una persona que ama el dinero de todas sus formas posibles? Hay una advertencia aquí para nosotros. Y en último lugar, vamos a ver rápidamente que ellos perecieron en la contradicción de Coré. Ese perecieron nos habla de algo que sucedió en el pasado, pero en realidad podemos ver que estos falsos maestros no estaban muertos en realidad. Pasa algo similar con Romanos capítulo 8, cuando vemos cómo Dios ha obrado en la salvación. Dice que a los que antes conoció también los predestinó. Más adelante a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin embargo, los creyentes no estamos aún glorificados, sino que eso es algo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, para la mente de Dios esto es un hecho. Y de la misma manera que la glorificación de los creyentes es un hecho, la perdición de los falsos maestros es un hecho. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. Contradicción ahí es una disputa, una controversia. Y esta es la historia de la rebelión de Coré que vemos en Números capítulo 16. Coré era un levita que oficiaba en el tabernáculo, servía en el tabernáculo. Y vemos ahí en Números 16 que él juntó a un grupo, a un séquito, de hecho se utiliza esa palabra séquito, y se rebelaron contra Aarón, contra Moisés, pero principalmente contra Dios. Se rebelaron contra el sacerdocio y se rebelaron contra la autoridad. Contra el sacerdocio porque se rebelaron contra Aarón y lo que Dios había establecido en cuanto al sacerdocio. Dios había dicho que la familia sacerdotal era la familia de Aarón. Pero versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, no importa lo que Dios haya dicho en cuanto a quiénes van a ser los sacerdotes, cualquiera de nosotros puede serlo. ¿Qué diferencia hay entre vos y yo? Somos iguales. Pero no solo se rebelaron contra lo establecido por Dios en cuanto al sacerdocio, sino también contra el liderazgo de Moisés. Y envió, versículo 12 del capítulo 16, y envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto?
sino que también te enseñorees, de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ellos se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios. La historia continúa y seguramente muchos de ustedes la conocen. Moisés dejó este asunto en manos de Dios. Él no sacó sus credenciales. Él dijo, bueno, ustedes quieren saber quién estableció Dios como autoridad. Ustedes quieren saber quiénes son los verdaderos sacerdotes que Él estableció. Es cierto, no había diferencia entre Aarón y el resto. Eran pecadores, eran seres humanos como cualquier otro. Pero Dios los había escogido y Dios había determinado la manera en que Él iba a ser adorado. Y ellos se rebelaron. Moisés dejó en manos del Señor este asunto. Le dijo, bueno, vengan mañana todos ustedes, aquellos 250 que pretenden el sacerdocio, vengan con inciensos, pongan fuego. Si el Señor les acepta, perfecto. Ustedes van a ser los sacerdotes. Ustedes van a mandar ahora. Pero si no, que el Señor abra la tierra y los trae vivos. Y vemos que eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Ellos fueron, tenían que estar bien convencidos para ir, ¿no? Tenían que estar bien convencidos. Y fueron. El Señor abrió la tierra, los tragó vivos, hizo descender fuego sobre esos 250 que pretendían servir en el sacerdocio. Estos falsos maestros se caracterizan por sembrar discordia en el liderazgo, por dudar de lo establecido por Dios. Normalmente pensamos en los falsos maestros cuando ya están consagrados en su carrera de error, pero muchas veces estas personas están entre nosotros. 1 Juan 2, 19 al 20 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos estaban en las iglesias y salieron para que se manifestara que ellos no eran de nosotros. En otros casos se introducen, como vimos en Judas 4, sigilosamente, vienen de afuera, y en otros casos pertenecen a las congregaciones. Ahora vemos actitudes que son dignas de Coré. Vemos actitudes de división, de poner en duda la autoridad que Dios impuso. ¿Quién es este para que nosotros recibamos instrucciones de él? ¿Quién puso al pastor? ¿Por qué? El pastor es igual que yo, es igual que vos. ¿Por qué tenemos que recibir de él órdenes? Bueno, nadie recibe órdenes del pastor, en realidad, ¿no? ¿Estos qué se piensan estos? ¿Qué vienen de Carapa? ¿Se piensan que por ir de una iglesia grande le tenemos que prestar atención? Nosotros acá hacemos las cosas de una manera diferente. Ponen en duda, ponen en tela de juicio la autoridad que Dios puso, pero también ponen en tela de juicio la manera en que Dios ha determinado que debe ser adorado. Ellos se rebelaron contra el sacerdocio y quisieron imponer su propia forma de adoración a Dios. Vaya uno a saber qué otras cosas iban a hacer si ellos realmente tomaban el sacerdocio. Quizás sacar los sacrificios, no lo sabemos. Pero acá hay una advertencia también para nosotros. No solo podemos identificar a los falsos maestros, y debemos hacerlo, debemos identificar sus actitudes. Ellos vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Pero también hay una advertencia para nosotros. Nosotros no podemos imponer nuestra propia forma de adoración. Nosotros no podemos ir contra lo establecido por Dios.
El liderazgo normalmente no siempre, ¿por qué normalmente? Siempre está compuesto por hombres pecadores, por personas pecadoras. Y eso no va a cambiar, Por personas con falencias, con debilidades. Todos piensan que voy a empezar a hablar de... No voy a hablar de nuestro pastor. En general, siempre. Sin embargo, eso no nos da la autoridad, no nos califica para hablar en contra de lo que Dios ha establecido. No debemos murmurar de nadie, desde luego, pero mucho menos de nuestras autoridades. Dios los estableció, Dios los puso. Debemos temer al Señor, no al hombre, al Señor. Por más que hayas escuchado 1000 veces el Evangelio, debes considerar tu situación. Hemos dicho que estas características apuntan a los falsos maestros, pero en un sentido más general, también apuntan a la apostasía, a los apóstatas, aquellos que se apartan de la fe para nunca más volver. Vemos en la palabra de Dios, vez tras vez, que hay advertencias. Nosotros no podemos simplemente relajarnos con que una persona haga una profesión de fe, diga creer en el Señor. Hebreos está repleto de exhortaciones. Solamente leo una. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está hablando de una iglesia. Para apartarse del Dios vivo. Y paréntesis, este apartarse no es irse al mundo por un tiempo y volver. Está hablando de apostasía. 1 Juan fue escrita para dar certeza a verdaderos creyentes. Y esto lo hizo el apóstol Juan dando marcas de cómo es un verdadero creyente. Ahora, al ver esas marcas y examinar la vida de alguien que no lo es, hay un contraste. El creyente ama a Dios, ama a sus hermanos, ama la palabra de Dios, no practica el pecado, confiesa a Jesucristo. Y eso nos caracteriza como creyentes. Por eso debes examinar tu vida, debes examinar tu corazón. No importa cuántas veces hayas escuchado el Evangelio, no importa. Debes examinar tu corazón. Debes considerar que sos una persona pecadora. La palabra de Dios lo dice, es enfática en esto. Todo hombre ha nacido en pecado, vive en pecado y es esclavo del pecado. Pero la buena nueva y lo glorioso de esto es que nuestro Señor, Dios, envió a su Hijo Jesucristo. Nosotros merecíamos el castigo justo por nuestros pecados. Pero Dios envió a su Hijo para cargar sobre Él toda la ira que nosotros merecíamos. Cristo vivió una vida perfecta en esta vida, en esta tierra, porque Él era Dios, pero hombre, como cantamos, Dios y hombre a la vez. Por lo tanto, Él vivió a la perfección, cumplió la ley de Dios. Y al no pecar, Él era el único que no merecía la muerte y el único capacitado ahora para morir en lugar del pecador. Si yo, en un acto de bondad, deseara morir por tus pecados, no podría hacerlo. Porque yo tendría que cargar por la eternidad por el justo juicio que mis pecados merecen. Pero Cristo no pecó. Y Él, siendo Dios, puede ofrecerse y se ofreció voluntariamente para cargar por los pecados de los hombres. Eso es el Evangelio, no es otra cosa. Y eso predicamos y eso cantamos. No para empezar y después otras cosas, eso constantemente. Por eso hoy, si el Señor te ha mostrado que
necesitas arrepentirte y creer en Él, hacelo. Confesá tus pecados al Señor. Arrepentite de haber pecado contra Él vez tras vez tras vez. Cree en el sacrificio perfecto, precioso de Jesucristo y pedile a Dios que te salve, que limpie tus pecados. Si Él ha prometido salvación para aquellos que confían en Él, y Él va a cumplir. Oremos. Padre, te damos gracias porque aunque son cosas que a veces preferimos no escuchar, cosas en las cuales no queremos pensar demasiado, Señor. A veces nos gustan más las predicaciones más positivas, más alegres. Pero tu palabra, Señor, es una. No hay partes que son buenas y partes que no. No hay partes que debemos preferir y partes que no. Debemos amar tu palabra, Señor, y predicar tu palabra y vivir tu palabra. Creer tu palabra. Pero, Señor, aún más esto se hace tan importante para nosotros hoy. En primer lugar, porque no estamos exentos de que en medio nuestro hayan falsos maestros, pero tampoco estamos exentos, Señor, de que de afuera se infiltren falsos maestros. Debemos reconocer, Señor, qué es lo que dice tu palabra. Reconocerte como el dueño absoluto de la verdad, Señor. Y rechazar todo aquello que no provenga de tu palabra. Ayúdanos a tener compasión, Señor, también por las almas. Es tan triste, Dios, que tantas personas sean manipuladas, sean abusadas, Señor, por estas personas. En un sentido nos da gozo saber que tú finalmente harás justicia, Señor. Nadie pasará por encima tuyo, Dios. Pero también, como Judas exclama, ay de ellos, pensamos cuán grande será su ruina, Señor, y tememos, y te adoramos. Y no quisiéramos, Señor, que nadie sufra esa condenación. Pero sabemos, Señor, que tú eres eterno, tú eres sabio, tú eres soberano, tú eres justo y tú eres amoroso, Señor. Te damos gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén.